Y si el mayor obstáculo que ha frenado tu vida no fueran las circunstancias, la falta de dinero, la edad, la suerte o las personas que te rodean, sino la manera en que has aprendido a pensar sobre ti mismo, esa posibilidad puede resultar incómoda, porque significa que durante mucho tiempo has buscado respuestas afuera cuando la transformación siempre estuvo adentro. La mayoría de las personas pasa años intentando cambiar su trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de pareja, cambiar de hábitos e incluso cambiar de apariencia física, pero muy pocas entienden que ningún cambio externo puede sostenerse si primero no cambia la persona que toma las decisiones. Tu realidad siempre será el reflejo de tu forma de pensar, porque cada acción nace de una creencia, cada hábito nace de una decisión repetida y cada resultado termina siendo la consecuencia de aquello que aceptaste como normal. Por eso, el verdadero crecimiento personal no consiste en aprender más frases motivacionales ni en llenar una libreta de metas. Consiste en convertirte en alguien diferente. Porque cuando tú cambias, todo comienza a cambiar. Has vivido demasiado tiempo mirando la vida de otros. Las redes sociales te enseñaron a comparar tus avances con los logros ajenos. Comparas tu salario con el de alguien más. Comparas tu físico con el de otra persona. Comparas tu edad con quienes ya alcanzaron cierto éxito. Comparas tus oportunidades con quienes nacieron en circunstancias distintas. Sin darte cuenta, conviertes la comparación en una prisión que consume tu energía. Mientras observas el camino de los demás, abandonas el tuyo. Mientras intentas alcanzar la velocidad de otros, olvidas que cada persona tiene un proceso completamente diferente. El crecimiento personal comienza exactamente el día en que decides dejar de competir contra el mundo y empiezas a competir únicamente contra la persona que fuiste ayer. Ese cambio parece pequeño, pero transforma completamente tu manera de vivir. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas impresionar a nadie, solo necesitas avanzar un poco más cada día. Existe una diferencia enorme entre querer tener éxito y construir una identidad capaz de sostener ese éxito. Muchas personas desean resultados extraordinarios, pero mantienen hábitos completamente ordinarios. Sueñan con una vida diferente mientras conservan la misma disciplina, las mismas conversaciones, los mismos pensamientos y las mismas excusas. Esperan cosechas diferentes, sembrando exactamente las mismas semillas. Eso nunca sucede. La vida responde con absoluta coherencia. Si todos los días alimentas el miedo, obtendrás inseguridad. Si alimentas la disciplina, obtendrás confianza. Si alimentas el aprendizaje, desarrollarás capacidad. Si alimentas la paciencia, construirás resultados duraderos. Tu mente funciona como un terreno fértil. Todo lo que siembras termina creciendo. La pregunta es sencilla: ¿qué llevas años sembrando sin darte cuenta? Muchas veces piensas que necesitas más motivación para actuar, cuando en realidad necesitas menos dependencia emocional para empezar. Esperas sentirte preparado, esperas tener ganas. Esperas encontrar el momento perfecto. Pero la psicología del crecimiento personal funciona exactamente al contrario. Primero actúas, después aparece la confianza. Primero das el paso, luego desaparece parte del miedo. Primero construyes disciplina, después llegan los resultados que alimentan tu motivación. La mayoría espera que la emoción produzca acción. Las personas que transforman su vida entienden que la acción termina produciendo la emoción. Esa diferencia cambia absolutamente todo. Observa cualquier habilidad que hoy dominas. Hubo un momento en el que no sabías hacerla. Aprendiste caminando después de caer cientos de veces. Aprendiste a escribir equivocándote. Aprendiste a hablar pronunciando mal las palabras. Nadie esperaba perfección de ti cuando eras un niño. Sin embargo, ahora te exiges resultados inmediatos en cualquier objetivo nuevo. Si decides emprender, quieres ganar rápido. Si empiezas a entrenar, deseas transformar tu cuerpo en pocas semanas. Si comienzas un proyecto, esperas reconocimiento inmediato. Esa impaciencia destruye más sueños que la falta de talento. El crecimiento verdadero casi nunca hace ruido. Se parece más a una semilla creciendo bajo la tierra que a un espectáculo frente a miles de personas. Durante mucho tiempo parece que no ocurre nada, pero debajo de la superficie todo está cambiando. También debes comprender que crecer implica renunciar. No puedes convertirte en una nueva versión de ti mismo llevando contigo todos los hábitos de tu antigua versión. No puedes aspirar a una mente disciplinada mientras alimentas constantemente la procrastinación. No puedes desarrollar confianza si todos los días repites pensamientos que disminuyen tu valor.
No puedes construir paz viviendo rodeado de caos voluntario. Cada decisión representa una elección silenciosa entre la persona que eres y la persona que deseas llegar a ser. El problema es que muchas veces quieres los beneficios del cambio sin aceptar el precio del cambio. Pero todo crecimiento exige un costo: tiempo, esfuerzo, paciencia, incomodidad, persistencia. Nadie puede pagarlo por ti. Tu identidad se fortalece cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo. Parece un detalle insignificante, pero tiene un impacto enorme sobre tu autoestima. Cuando decides levantarte temprano y realmente lo haces, tu mente recibe un mensaje muy claro: puedo confiar en mí. Cuando prometes terminar un libro y lo terminas, vuelves a demostrarte que eres una persona capaz de cumplir. Cuando dices que comenzarás a entrenar y mantienes esa decisión durante semanas, construyes una imagen interna completamente distinta. La confianza no aparece porque alguien te felicite. Aparece porque empiezas a respetar tu propia palabra. Las personas más fuertes emocionalmente no nacieron creyendo en sí mismas. Construyeron esa confianza mediante cientos de pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo. Hay personas que pasan años esperando descubrir su propósito antes de actuar. Sin embargo, el propósito rara vez aparece mientras permaneces inmóvil. Generalmente surge mientras avanzas, mientras aprendes, mientras trabajas, mientras experimentas. Quien permanece detenido esperando absoluta claridad termina desperdiciando los mejores años de su vida. La claridad es consecuencia del movimiento. Cada paso revela el siguiente. Ningún mapa muestra todo el camino desde el principio, solo ilumina el tramo suficiente para continuar avanzando. Así funciona también el crecimiento personal. Otro error muy común consiste en creer que el crecimiento depende únicamente del conocimiento. Hoy tienes acceso a miles de libros, cursos, conferencias y videos. Nunca había existido tanta información disponible. Sin embargo, tampoco había existido tanta gente paralizada por exceso de información. Aprendes una estrategia nueva cada semana, pero nunca profundizas en ninguna. Lees una frase inspiradora y al día siguiente buscas otra diferente. Saltas constantemente de una idea a otra sin permitir que ninguna transforme realmente tu comportamiento. El conocimiento solo adquiere valor cuando modifica tu manera de vivir. Leer 100 libros sin aplicar uno solo produce menos resultados que aplicar profundamente una sola enseñanza durante varios meses. La psicología del crecimiento personal también te enseña a interpretar el fracaso de una forma completamente distinta. La mayoría lo entiende como una prueba de incapacidad, pero en realidad casi siempre representa información. Cuando algo no funciona, la vida simplemente está mostrando un camino que necesita ajustes. Eso cambia por completo tu relación con los errores. Dejas de sentir vergüenza por equivocarte y comienzas a utilizar cada experiencia como una herramienta para mejorar. Las personas que más avanzan no son las que menos fracasan. Son las que aprenden más rápido después de cada caída. Mientras algunos convierten un error en una razón para abandonar, otros convierten exactamente ese mismo error en el escalón que impulsa a su siguiente nivel. Y aquí aparece una decisión que puede transformar completamente tu futuro. Puedes seguir viviendo pendiente de la aprobación de quienes nunca construirán la vida que tú deseas, o puedes comenzar a invertir toda esa energía en convertirte día tras día en una persona más fuerte, más disciplinada, más sabia y más consciente. Porque al final, el verdadero crecimiento nunca consiste en demostrarle algo al mundo. Consiste en demostrarte a ti mismo que eres capaz de superar la versión que dejaste atrás. Cuando decides enfocarte únicamente en tu crecimiento, sucede algo que al principio parece extraño. Empiezas a perder interés por discusiones que antes consumían tu energía, por personas que vivían de la crítica y por situaciones que solo alimentaban el desgaste emocional. No es que te vuelvas indiferente, es que comienzas a entender el valor de tu tiempo. Comprendes que cada minuto que inviertes en demostrar que tienes la razón es un minuto que dejas de invertir en construir la persona que quieres llegar a ser. La psicología del crecimiento personal te enseña que la energía es un recurso limitado. Si la desperdicias reaccionando a todo lo que ocurre a tu alrededor, llegará al final del día sin fuerzas para trabajar en tus propios objetivos. Por eso, las personas que realmente evolucionan no responden a cada provocación. No buscan ganar todas las discusiones, no sienten la necesidad de convencer a quienes no quieren escuchar. ¿Han entendido que el silencio también puede ser una decisión inteligente cuando el objetivo es seguir avanzando? Debes aprender a observar tu mente con la misma atención con la que un jardinero observa su cultivo. Nadie espera cosechar frutos saludables y deja crecer cualquier maleza.
Sin embargo, muchas veces permites que pensamientos de derrota permanezcan en tu cabeza durante semanas sin cuestionarlos. Una sola idea repetida todos los días termina convirtiéndose en una creencia, y una creencia termina definiendo tus acciones. Si constantemente repites que no eres suficiente, actuarás como alguien que no merece grandes oportunidades. Si repites que siempre llegas tarde, seguirás organizando tu vida de manera desordenada. Si te convences de que nunca podrás cambiar, cada intento perderá fuerza antes de comenzar. Tu mente siempre busca confirmar aquello que considera cierto. Por eso es tan importante vigilar el diálogo que mantienes contigo mismo. No porque debas engañarte con optimismo vacío, sino porque las palabras que eliges para describirte terminan moldeando la persona en la que te conviertes. También necesitas comprender que el crecimiento personal exige responsabilidad absoluta. Mientras sigas encontrando culpables para todo lo que no funciona en tu vida, entregarás el control de tu futuro a factores que no puedes manejar. Es fácil señalar la economía, la familia, el gobierno, la educación que recibiste o las oportunidades que nunca llegaron. Es posible que muchas de esas dificultades sean reales. Nadie dice que la vida sea igual para todos. Pero existe una diferencia enorme entre reconocer un obstáculo y convertir ese obstáculo en una excusa permanente. La responsabilidad no significa negar las dificultades. Significa decidir que, aún con ellas, harás todo lo que esté bajo tu control. Esa decisión devuelve el poder a tus manos. Porque cuando aceptas que eres responsable de tus respuestas, descubres que siempre existe un espacio para mejorar, aprender o actuar de una manera diferente. Muchas personas quieren resultados extraordinarios mientras llevan una vida completamente automática. Se despiertan a la misma hora, realizan las mismas acciones, piensan los mismos pensamientos, reaccionan de la misma manera y terminan preguntándose por qué nada cambia. Pero la vida responde a patrones. Si cada día haces exactamente lo mismo, lo más probable es que mañana se parezca demasiado a ayer. El crecimiento comienza cuando interrumpes esa inercia. Cuando decides leer unas páginas más en lugar de perder una hora desplazándote sin propósito por el teléfono. Cuando eliges entrenar aunque el cuerpo busque comodidad. Cuando apagas la pantalla para descansar y cuidar tu mente. Son decisiones pequeñas, casi invisibles, pero repetidas durante meses, crean una versión de ti que antes parecía imposible. La transformación rara vez llega mediante un cambio gigantesco. Casi siempre nace de cientos de decisiones diminutas sostenidas con disciplina. Existe otro aspecto que pocas personas consideran. El entorno influye profundamente en la identidad, no porque determine quién eres, sino porque fortalece aquello que practicas todos los días. Si pasas la mayor parte del tiempo rodeado de personas que viven criticando, tarde o temprano comenzarás a encontrar defectos en todo. Si convives con personas conformistas, el conformismo empezará a parecerte normal. Si tu ambiente premia la mediocridad, esforzarte parecerá extraño. Por el contrario, cuando compartes tiempo con personas que leen, aprenden, trabajan con disciplina y buscan mejorar constantemente, esas conductas empiezan a sentirse naturales. No significa que debas abandonar a quienes aprecias. Significa que debes elegir con sabiduría las voces que permites influir sobre tu manera de pensar. Tu crecimiento depende en gran parte de aquello que alimenta tu mente todos los días. Hay una pregunta que deberías hacerte con frecuencia. ¿La persona que eres hoy está tomando decisiones que benefician a la persona que serás dentro de 5 años? Esa pregunta cambia por completo la perspectiva, porque deja de importar únicamente el placer inmediato y comienza a importar la construcción del futuro. Comer mejor deja de ser un sacrificio para convertirse en una inversión. Estudiar deja de ser una obligación para convertirse en una herramienta. Ahorrar deja de sentirse como una limitación y empieza a verse como libertad futura. Dormir bien deja de ser una pérdida de tiempo para convertirse en una forma de cuidar tu rendimiento. Cada decisión adquiere un significado diferente cuando entiendes que estás construyendo la vida de alguien que todavía no existe, pero que dependerá completamente de las elecciones que hagas hoy. La paciencia es otra cualidad que distingue a quienes realmente evolucionan. Vivimos en una época que promete resultados instantáneos para todo. ¿Quieres aprender un idioma en pocas semanas? ¿Quieres desarrollar un negocio en pocos meses? ¿Quieres cambiar hábitos que llevas arrastrando durante años en apenas unos días? Esa mentalidad genera frustración constante porque la realidad no funciona con la velocidad de las expectativas. Todo aquello que posee raíces profundas necesita tiempo para crecer. Un árbol fuerte tarda años en desarrollarse, una mente disciplinada también, una personalidad equilibrada no aparece de un día para otro.
Cada experiencia, cada desafío superado y cada hábito sostenido van construyendo lentamente una estructura interna que después será capaz de soportar responsabilidades mayores. La paciencia no significa esperar sin hacer nada, significa seguir trabajando incluso cuando los resultados todavía no son visibles. También debes dejar de perseguir la perfección. La perfección paraliza porque siempre encuentra una razón para posponer el comienzo. Esperas tener más dinero para iniciar un proyecto. Esperas saber un poco más antes de compartir tu conocimiento. Esperas sentirte completamente preparado para dar el siguiente paso. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Las personas que construyen grandes resultados entienden que el progreso siempre será más poderoso que la perfección. Empiezan con lo que tienen, corrigen sobre la marcha, aprenden mientras ejecutan, mejoran con cada intento. Esa es la verdadera diferencia. No hacen menos errores, simplemente hacen que cada error les enseñe algo útil para el siguiente intento. Recuerda también que nadie puede recorrer tu camino por ti. Puedes recibir consejos, inspiración, apoyo y oportunidades, pero habrá momentos en los que tendrás que tomar decisiones completamente solo. Y eso no debe asustarte. Al contrario, debe recordarte que la responsabilidad de tu crecimiento nunca ha pertenecido a otra persona. Tu vida cambia cuando tú cambias. Tus resultados mejoran cuando tú mejoras. Tu entorno empieza a transformarse cuando tu manera de actuar deja de ser la misma. No necesitas esperar la aprobación de todos para comenzar. Necesitas tomar la decisión de convertirte en alguien que honra sus compromisos incluso cuando nadie está observando. Al final, descubrirás que la mejor versión de ti nunca fue una meta lejana reservada para personas extraordinarias. Siempre fue una construcción diaria, una decisión repetida, un hábito fortalecido, una conversación interna transformada, una actitud diferente frente a los desafíos. Y cuanto más avances por ese camino, menos necesitarás compararte con otros, porque entenderás que el único desafío que realmente vale la pena es superar a la persona que fuiste ayer. Llegará un día en el que mirarás hacia atrás y comprenderás que las decisiones que parecían insignificantes fueron las que cambiaron tu vida. No fue un golpe de suerte, no fue una oportunidad milagrosa, no fue que todo se acomodara de repente. Fue la suma de esos días en los que decidiste levantarte aunque no tuvieras ganas, estudiar cuando otros perdían el tiempo, entrenar cuando el cuerpo pedía descanso y seguir avanzando cuando nadie aplaudía tu esfuerzo. Ahí está la verdadera psicología del crecimiento personal. No en hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino en hacer lo correcto con tanta constancia que un día lo extraordinario se convierte en el resultado natural de tu disciplina. Nunca olvides que el éxito visible siempre tiene una historia invisible detrás. Las personas admiran el resultado, pero casi nunca ven las horas de preparación, las dudas que fueron vencidas, los fracasos que fortalecieron el carácter y las veces que alguien decidió continuar cuando abandonar parecía la opción más fácil. Por eso no te desesperes si hoy sientes que tu esfuerzo todavía no produce grandes cambios. Las raíces siempre crecen antes que los frutos, y cuando una raíz es fuerte, ninguna tormenta puede derribar el árbol con facilidad. También descubrirás que la mejor recompensa del crecimiento personal no es el dinero, el reconocimiento o los logros, aunque todos ellos puedan llegar como consecuencia. La mayor recompensa es convertirte en una persona que ya no necesita huir de los desafíos porque sabe que posee la capacidad de enfrentarlos. Es despertar con la tranquilidad de saber que puedes confiar en ti. Es dejar de depender de la aprobación de los demás porque tu mayor compromiso es con la persona que ves cada mañana frente al espejo. Esa paz interior no se compra ni aparece por casualidad. Se construye cada vez que eliges el camino difícil sobre el camino cómodo. No permitas que un mal día te haga creer que tienes una mala vida. No permitas que un fracaso te convenza de que eres un fracasado. No permitas que una opinión negativa defina el valor que tienes. Ninguna de esas cosas determina quién eres. Lo que realmente te define es la decisión que tomas después de cada obstáculo. Puedes detenerte y justificarte, o puedes levantarte con más sabiduría que el día anterior. Esa elección siempre estará en tus manos. A partir de hoy, deja de medir tu vida por la velocidad con la que avanzas y empieza a medirla por la dirección en la que caminas. Si cada día eres un poco más disciplinado, un poco más consciente, un poco más paciente y un poco más fuerte que ayer, entonces ya estás ganando la batalla más importante. Porque el verdadero éxito no consiste en llegar antes que los demás.
consiste en no dejar de avanzar hacia la mejor versión de ti mismo. Así que toma una decisión firme. Deja de perseguir la aprobación, deja de compararte, deja de buscar atajos y comienza a construir una identidad que ningún problema pueda derribar. Invierte en tu mente, fortalece tu carácter, cuida tus hábitos y recuerda que cada día representa una nueva oportunidad para convertirte en alguien mejor de lo que eras ayer. Tu futuro no depende de la suerte, depende de la persona que decidas ser desde este momento. Si este mensaje resonó contigo, no permitas que se quede solo como una reflexión más. Pon en práctica una idea desde hoy. Da ese primer paso que has estado postergando, porque la mejor versión de ti no aparecerá por accidente, la construirás con cada decisión que tomes. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mentalidad y aprendiendo principios que transforman vidas, acompáñame en los próximos videos. Tu crecimiento comienza cuando decides que nunca volverás a conformarte con una versión inferior de ti mismo. Si hoy te cuesta levantarte de la cama, si postergas lo que sabes que debes hacer, si tienes metas que llevan meses o años esperando porque siempre encuentras una excusa para comenzar mañana, quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida por completo. No naciste siendo perezoso. La pereza no es tu identidad. No es una característica permanente de tu personalidad. Es simplemente un hábito que has repetido tantas veces que terminó pareciendo parte de ti. Y así como fue aprendida, también puede ser reemplazada. El problema es que muchas personas creen que la disciplina aparece de repente, como una especie de iluminación. Piensan que algún día despertarán motivados, llenos de energía, listos para conquistar el mundo. Pero ese día nunca llega. La disciplina no aparece antes de la acción. Aparece después de ella. Primero actúas, luego desarrollas confianza y finalmente construyes disciplina. Por eso tantas personas fracasan. Están esperando sentirse preparadas para comenzar, cuando en realidad es el comienzo lo que las prepara. Tú no necesitas más motivación, necesitas menos excusas. Necesitas dejar de negociar con tu futuro cada vez que aparece una incomodidad en el presente. Porque cada vez que eliges la comodidad inmediata, estás sacrificando una versión más fuerte de ti mismo que podría existir dentro de algunos meses o algunos años. Observa con honestidad tu vida, no la vida que imaginas tener, no la vida que publicas, la vida real. Los resultados que tienes hoy son el reflejo de los hábitos que practicas cada día. Si tus resultados no te gustan, probablemente el problema no está en tu talento, ni en tu suerte, ni en las circunstancias. El problema está en las pequeñas decisiones que repites cuando nadie te observa. La diferencia entre una persona disciplinada y una persona dominada por la pereza rara vez está en grandes acciones heroicas. La diferencia está en decisiones aparentemente insignificantes. Una persona se levanta cuando suena la alarma y la otra la pospone 10 minutos más. Una persona cumple con una tarea aunque no tenga ganas y la otra espera sentirse inspirada. Una persona hace ejercicio aunque esté cansada y la otra promete empezar la próxima semana. Al final del día aparecen diferencias pequeñas, pero después de un año representan vidas completamente distintas. Lo que parece insignificante en un día se vuelve extraordinario cuando se acumula durante meses. Por eso el primer hábito que debes desarrollar es aprender a cumplir pequeñas promesas contigo mismo. No grandes promesas, no objetivos gigantescos, pequeñas promesas. Si dices que vas a leer 10 páginas, lees 10 páginas. Si dices que vas a caminar 15 minutos, caminas 15 minutos. Si decides levantarte a una hora determinada, te levantas a esa hora. Parece algo sencillo, pero aquí se construye el carácter. Muchas personas tienen un problema silencioso que destruye su confianza. Constantemente se mienten a sí mismas. Se prometen empezar una dieta el lunes y no lo hacen. Se prometen ahorrar dinero y no cumplen. Se prometen estudiar y terminan distraídas durante horas. Cada promesa incumplida envía un mensaje al cerebro. No puedes confiar en ti. Y cuando pierdes la confianza en tu propia palabra, cualquier meta se vuelve más difícil. En cambio, cuando comienzas a cumplir compromisos pequeños, ocurre algo poderoso. Empiezas a demostrarte que eres capaz. Empiezas a reconstruir la relación contigo mismo. La disciplina nace cuando tu palabra tiene valor, incluso cuando nadie más está mirando. Existe una razón por la que muchas personas comienzan proyectos con entusiasmo y los abandonan rápidamente. Están obsesionadas con los resultados y descuidan los procesos. Quieren bajar 10 kilos, ganar más dinero, aprender una habilidad nueva,
o transformar completamente su vida en pocas semanas. Pero la verdadera transformación ocurre cuando te enamoras de la repetición. La grandeza no está en hacer algo extraordinario una vez, está en hacer algo ordinario cientos de veces. La disciplina no consiste en realizar actos impresionantes, consiste en ejecutar acciones simples incluso cuando parecen aburridas. Ahí es donde la mayoría se rinde, porque todos aman la idea del éxito, pero pocos están dispuestos a enamorarse de la rutina que lo produce. Tú debes ser diferente. Debes aprender a valorar el proceso más que la recompensa. Porque cuando disfrutas el proceso, los resultados terminan llegando como consecuencia inevitable. El segundo hábito que transformará tu vida es aprender a actuar antes de sentir ganas. Este principio parece contrario a todo lo que muchas personas creen. Nos han enseñado a esperar inspiración, motivación o entusiasmo para actuar, pero la realidad funciona exactamente al revés. La acción genera motivación, no la motivación genera acción. Piensa en todas las veces que no querías hacer algo y después de comenzar descubriste que no era tan difícil como imaginabas. El problema nunca fue la actividad. El problema era el diálogo mental que existía antes de empezar. Tu mente intentará convencerte de que descanses un poco más, de que empieces mañana, de que todavía tienes tiempo. Y si obedeces constantemente esa voz, terminarás convirtiéndote en esclavo de tus emociones. Una persona disciplinada no elimina la resistencia, simplemente aprende a actuar a pesar de ella. Entiende que las emociones cambian constantemente, pero los compromisos deben permanecer firmes. Si esperas sentir ganas para actuar, vivirás dependiendo de estados emocionales inestables. Si actúas independientemente de cómo te sientas, comenzarás a construir una vida basada en principios. Mira a tu alrededor. Las personas que admiras no son necesariamente las más talentosas, muchas veces son simplemente las más consistentes. Son aquellas que aprendieron a trabajar cuando otros buscaban excusas. Son aquellas que comprendieron que el éxito rara vez depende de momentos extraordinarios y casi siempre depende de hábitos ordinarios ejecutados con constancia. La disciplina no te exige perfección, te exige permanencia. No necesitas ser el mejor hoy, necesitas seguir avanzando mañana y pasado mañana y la próxima semana, porque el tiempo premia a quienes permanecen mientras otros abandonan. Cada día que eliges actuar, en lugar de posponer, estás fortaleciendo una identidad diferente. Ya no eres una persona intentando ser disciplinada. Estás convirtiéndote en una persona disciplinada. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. La mayoría de las personas cree que la batalla contra la pereza ocurre en el exterior, pero la verdadera batalla ocurre dentro de tu mente. Ocurre en esos segundos donde decides si obedecerás a tus impulsos o a tus objetivos. Ocurre cuando eliges entre la comodidad inmediata y la satisfacción futura. Ocurre cuando nadie puede verte y aún así decides hacer lo correcto. Ahí se forma tu destino, porque tu futuro no será definido por una decisión gigantesca. Será definido por miles de decisiones pequeñas repetidas durante años, y cada una de ellas comienza con una pregunta sencilla. ¿Vas a seguir siendo la persona que busca excusas o vas a convertirte en la persona que cumple su palabra? Esa respuesta no la encontrarás en un libro, ni en una conferencia, ni en un video. La encontrarás en tus acciones diarias, porque al final la disciplina no es algo que aprendes, es algo que practicas. Y cuanto más la practicas, más fuerte te vuelves. El tercer hábito que puede sacarte definitivamente de la pereza es aprender a dominar tu entorno. Muchas personas intentan cambiar su vida únicamente a través de la fuerza de voluntad, pero olvidan que el ambiente en el que viven influye más de lo que imaginan. Si cada día estás rodeado de distracciones, si tu teléfono interrumpe constantemente tu atención, si tu espacio de trabajo está desordenado, si pasas horas consumiendo contenido que no aporta nada a tu crecimiento, tarde o temprano tu disciplina comenzará a debilitarse. No porque seas una persona incapaz, sino porque estás luchando una batalla innecesaria. La gente disciplinada no confía únicamente en su fuerza mental. Diseña condiciones que faciliten las buenas decisiones. Entiende que cuanto más difícil sea caer en una mala costumbre y más fácil sea cumplir una buena, mayores serán las probabilidades de mantenerse constante. Por eso debes observar con sinceridad qué elementos de tu entorno están alimentando tu pereza. Tal vez no sea falta de motivación, tal vez sea exceso de distracciones, tal vez no necesitas más consejos. Tal vez necesitas eliminar aquello que roba tu tiempo y tu energía todos los días. Piensa en algo importante.
La mayoría de las personas pierde oportunidades no porque carezca de capacidad, sino porque vive reaccionando constantemente a lo que sucede a su alrededor. Se despiertan y revisan el teléfono antes de pensar en sus propias prioridades, comienzan el día consumiendo información en lugar de producir resultados, pasan horas respondiendo a estímulos externos y muy poco tiempo construyendo sus propios objetivos. Sin darse cuenta, permiten que otros decidan cómo utilizarán sus horas más valiosas. Cuando esto ocurre durante semanas, meses o años, la sensación de estancamiento comienza a aparecer. La persona sabe que quiere avanzar, pero no entiende por qué sigue en el mismo lugar. La respuesta suele ser simple: está demasiado ocupada reaccionando y muy poco comprometida con crear. Una vida extraordinaria no se construye reaccionando a todo lo que aparece. Se construye protegiendo tu atención y dirigiéndola hacia aquello que realmente importa. Aquí es donde entra el cuarto hábito: aprender a terminar lo que empiezas. Parece una idea sencilla, pero tiene un impacto enorme en tu carácter. Muchas personas están llenas de comienzos. Comienzan proyectos, cursos, negocios, rutinas de ejercicio, hábitos de lectura y planes de crecimiento personal. El problema es que pocas veces terminan lo que empiezan. Saltan constantemente de una idea a otra buscando emoción, novedad o resultados rápidos. Cuando las cosas se vuelven difíciles, cambian de dirección. Cuando aparece el aburrimiento, abandonan. Cuando los resultados tardan en llegar, buscan otro camino. Y así pasan años enteros acumulando intentos incompletos. La disciplina funciona de manera diferente. La disciplina entiende que el verdadero crecimiento ocurre después de que desaparece la emoción inicial, porque cualquiera puede trabajar cuando está entusiasmado. Lo difícil es continuar cuando el entusiasmo se ha ido y solo queda el compromiso. Cada vez que terminas algo que comenzaste, fortaleces una parte de tu identidad. Te demuestras que eres capaz de perseverar. Te pruebas a ti mismo que no dependes de emociones pasajeras para avanzar. Incluso cuando el proyecto es pequeño, el efecto psicológico es enorme. Tu mente comienza a asociarte con una persona que cumple, y cuando tu identidad cambia, tus comportamientos empiezan a cambiar también. Este es uno de los secretos que muchas personas ignoran. La transformación verdadera no ocurre cuando cambias tus metas. Ocurre cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo. Mientras sigas creyendo que eres alguien perezoso, cualquier esfuerzo parecerá una lucha constante. Pero cuando empiezas a verte como alguien disciplinado, cada acción coherente con esa identidad se vuelve más natural. La pregunta deja de ser ¿tengo ganas de hacerlo? Y se convierte en ¿qué haría una persona disciplinada en esta situación? Esa pequeña diferencia mental tiene el poder de cambiar tu comportamiento durante años. Existe una frase que resume este principio de manera sencilla. Primero construyes hábitos y luego los hábitos te construyen a ti. Al principio parece que eres tú quien realiza el esfuerzo. Eres tú quien decide levantarse temprano, leer, entrenar o trabajar en sus objetivos. Pero después de cierto tiempo ocurre algo interesante. Lo que antes requería una enorme cantidad de energía comienza a convertirse en parte de tu identidad. Ya no tienes que convencerte constantemente. Ya no tienes que librar la misma batalla cada día, porque el hábito empieza a trabajar a tu favor. Por eso nunca debes subestimar las acciones pequeñas. Muchas personas las desprecian porque parecen insignificantes. Sin embargo, las grandes transformaciones siempre comienzan de manera invisible. Un árbol gigantesco empezó siendo una semilla. Una empresa exitosa comenzó con una idea sencilla. Una persona disciplinada empezó cumpliendo pequeños compromisos diarios. El problema es que vivimos en una sociedad obsesionada con los resultados inmediatos. Queremos cambios rápidos, éxitos instantáneos y recompensas visibles. Pero la naturaleza del crecimiento real es diferente. Durante mucho tiempo parece que nada está sucediendo. Sin embargo, debajo de la superficie, cada acción correcta está acumulando fuerza. Debes entender que la pereza no desaparece porque un día te sientas diferente. Desaparece cuando desarrollas sistemas más fuertes que tus excusas. Habrá días en los que no tendrás energía. Habrá momentos en los que querrás rendirte. Habrá circunstancias difíciles que pondrán a prueba tu compromiso. Eso le sucede a todo el mundo. La diferencia está en cómo respondes. Una persona dominada por la pereza utiliza las dificultades como una justificación para detenerse.
Una persona disciplinada utiliza las dificultades como una razón para fortalecerse. Entiende que los desafíos no son señales para abandonar, son oportunidades para desarrollar resistencia, porque la disciplina no se forma cuando todo es fácil. Se forma cuando decides continuar incluso cuando las condiciones no son ideales. Piensa en cuántas veces has esperado el momento perfecto para comenzar algo importante. Quizás querías mejorar tu condición física, aprender una habilidad nueva, iniciar un proyecto o transformar alguna área de tu vida. Probablemente imaginaste que algún día tendrías más tiempo, más energía, más confianza o mejores circunstancias. Pero la realidad es que ese momento perfecto no existe. Siempre habrá algún problema, alguna preocupación o alguna limitación. Si sigues esperando condiciones ideales, terminarás viendo pasar los años mientras tus sueños permanecen exactamente donde están. La disciplina nace cuando decides actuar con los recursos que tienes hoy, no mañana, no cuando todo sea más fácil, hoy. Porque cada día que retrasas una decisión importante, estás fortaleciendo el hábito de la postergación. Y cada día que actúas, aunque sea de manera imperfecta, estás fortaleciendo el hábito de la acción. La vida cambia cuando dejas de preguntarte qué te apetece hacer y comienzas a preguntarte qué necesitas hacer. Ese cambio de mentalidad separa a quienes viven reaccionando a sus emociones de quienes construyen resultados extraordinarios. Las emociones son visitantes temporales. Llegan y se van, pero los principios permanecen. Si aprendes a vivir guiado por principios en lugar de impulsos, descubrirás una fuerza que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Empezarás a entender que la libertad no consiste en hacer lo que quieres en cada momento. La verdadera libertad consiste en tener el control suficiente para hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Y cuando alcanzas ese nivel de dominio personal, comienzas a recuperar el control de tu destino. Porque una persona que puede gobernarse a sí misma se vuelve capaz de transformar cualquier área de su vida. Y aquí llegamos al quinto hábito, quizás el más poderoso de todos: aprender a levantarte después de cada caída. Porque si hay algo que debes comprender desde hoy, es que la disciplina no significa no fallar nunca. La disciplina significa volver a empezar cada vez que fallas. Muchas personas abandonan sus objetivos porque tienen una idea equivocada del progreso. Creen que avanzar consiste en hacerlo todo perfectamente. Piensan que una persona disciplinada jamás se equivoca, jamás se distrae, jamás pierde el rumbo. Pero eso no existe. Todos fallan, todos tienen días malos. Todos atraviesan momentos de debilidad. La diferencia es que algunas personas convierten un error en una excusa para rendirse, mientras otras lo convierten en una lección para seguir creciendo. No es la caída lo que destruye los sueños, es la decisión de quedarse en el suelo. Y cuando entiendes esto, dejas de ver los tropiezos como derrotas y comienzas a verlos como parte natural del proceso de crecimiento. Muchas veces la pereza no es realmente falta de energía, es miedo disfrazado. Miedo a fracasar, miedo a no estar a la altura, miedo a descubrir que el camino será más difícil de lo que imaginabas. Por eso algunas personas prefieren no intentarlo, porque mientras no actúan pueden seguir creyendo que algún día lo lograrán, pero cuando empiezan aparece la posibilidad de equivocarse. Sin embargo, debes entender algo fundamental: el fracaso no es el enemigo del éxito, la inacción sí lo es. Equivocarte mientras avanzas siempre será mejor que permanecer inmóvil observando cómo otros construyen la vida que tú deseas. Cada error contiene información, cada intento te enseña algo, cada obstáculo desarrolla habilidades que no podrías adquirir de otra manera. La única forma de perder realmente es renunciar antes de tiempo. Porque mientras sigas avanzando, incluso lentamente, todavía existe la posibilidad de crecer. Observa cualquier historia de éxito que admires. Detrás de cada resultado extraordinario encontrarás años de esfuerzo silencioso. Encontrarás momentos de duda, dificultades, rechazos y obstáculos. Lo que rara vez encontrarás es perfección. Las personas que transforman sus vidas no son aquellas que nunca enfrentan problemas, son aquellas que deciden continuar a pesar de ellos. Entienden que el progreso no es una línea recta. Habrá días excelentes y días complicados. Habrá semanas donde sentirás que avanzas con fuerza, y otras donde parecerá que no estás obteniendo resultados. Pero la clave está en permanecer, porque la consistencia siempre termina derrotando a la intensidad temporal. Es mejor avanzar un poco cada día durante años que intentar cambiar toda tu vida en una semana y abandonar al mes siguiente.
Existe una trampa mental que mantiene atrapadas a millones de personas. Consiste en creer que todavía tienen tiempo de sobra. Piensan que comenzarán más adelante, que se disciplinarán después, que perseguirán sus sueños cuando las condiciones sean mejores. Pero la vida no espera. Los días pasan independientemente de lo que hagas. Las semanas avanzan, los meses desaparecen. Los años transcurren con una velocidad que muchas veces sorprende y un día te das cuenta de que sigues teniendo las mismas excusas que tenías hace mucho tiempo. Por eso debes actuar ahora, no porque todo sea urgente, sino porque cada día cuenta. Cada jornada representa una oportunidad para acercarte a la persona que quieres ser o para seguir alejándote de ella. No existe un punto intermedio. Siempre te estás construyendo o te estás descuidando. Siempre estás avanzando o retrocediendo. Incluso cuando decides no hacer nada, ya estás tomando una decisión sobre tu futuro. Imagina por un momento cómo sería tu vida dentro de un año si realmente aplicaras estos 5 hábitos. Imagina que empiezas a cumplir pequeñas promesas contigo mismo. Imagina que dejas de esperar motivación para actuar. Imagina que eliminas distracciones y diseñas un entorno que favorezca tu crecimiento. Imagina que terminas lo que empiezas. Imagina que cada vez que caes te levantas más rápido que antes. Probablemente no te convertirías en una persona diferente de la noche a la mañana, pero dentro de 12 meses serías mucho más fuerte, más confiable, más enfocado y más capaz. Tu confianza aumentaría porque estaría respaldada por acciones. Tus resultados comenzarían a cambiar porque tus hábitos habrían cambiado primero. Y lo más importante, dejarías de sentirte atrapado en una versión limitada de ti mismo. Ahora imagina lo contrario. Imagina que continúas postergando, que sigues esperando el momento perfecto, que permites que las excusas gobiernen tus decisiones, que continúas sacrificando tus objetivos por comodidad inmediata. Dentro de un año probablemente tendrás los mismos deseos, las mismas metas y las mismas frustraciones. La diferencia será que habrás perdido 12 meses más. Y el tiempo es el recurso que nunca regresa. Puedes recuperar dinero, puedes recuperar oportunidades, puedes aprender nuevas habilidades, pero jamás podrás recuperar un día que dejaste escapar. Por eso la disciplina es una demostración de respeto hacia tu propio futuro. Cada acción correcta que realizas hoy es un regalo para la persona que serás mañana. Debes dejar de buscar caminos fáciles. Todo lo valioso exige esfuerzo. Todo crecimiento requiere incomodidad. Todo cambio importante demanda compromiso. Pero aquí está la buena noticia. Eres mucho más capaz de lo que crees. Has superado dificultades antes. Has enfrentado momentos complicados. Has demostrado fortaleza en circunstancias que parecían imposibles. Lo que necesitas no es una nueva personalidad. No necesitas convertirte en alguien completamente diferente. Necesitas desarrollar hábitos que permitan que tu mejor versión aparezca con más frecuencia, porque esa versión ya existe dentro de ti. La disciplina no crea una nueva persona. La disciplina revela el potencial que la pereza ha mantenido oculto durante demasiado tiempo. Tal vez nadie vendrá a rescatarte. Tal vez nadie hará el trabajo por ti. Tal vez nadie te obligará a perseguir tus metas. Y eso puede parecer duro al principio, pero en realidad es una gran noticia, porque significa que el control sigue estando en tus manos, significa que tu futuro no depende de la suerte, ni de la opinión de otras personas, ni de circunstancias perfectas. Depende principalmente de las decisiones que tomes a partir de hoy. Cada mañana tienes una nueva oportunidad para demostrar quién eres. Cada día puedes fortalecer tus excusas o fortalecer tu carácter. Cada acción puede acercarte a la disciplina o acercarte nuevamente a la pereza. Y aunque parezca una decisión pequeña, con el tiempo terminará definiendo tu destino. Por eso no esperes otro lunes, no esperes otro mes, no esperes otro año. Empieza hoy. Empieza pequeño si es necesario, pero empieza. Cumple una promesa contigo mismo. Termina una tarea pendiente. Da un paso hacia la meta que has estado posponiendo. Haz algo que tu futuro te agradecerá, porque la vida cambia cuando dejas de admirar la disciplina desde lejos y comienzas a practicarla cada día. Y cuando eso ocurre, descubres algo extraordinario. Nunca necesitaste más talento, más suerte o más recursos. Lo que necesitabas era tomar la decisión de actuar. Una decisión simple pero poderosa. La decisión de dejar de ser una persona dominada por la pereza
y convertirte en una persona guiada por la disciplina, esa decisión puede comenzar ahora mismo. Y cuando la tomes, descubrirás que la transformación que tanto buscabas siempre estuvo al otro lado de una acción que llevabas demasiado tiempo posponiendo.